en esta preciosa noche, un viernes más que Dios nos permite estar compartiendo su palabra. Así que esta noche vamos a estar tocando unos versos del Salmo 42, del Salmo 40, perdón. Se titula Alabanza por la liberación divina. Así que en esta noche quiero comenzar con una breve oración. Así que voy a orar para entonces comenzar. Vamos a estar unos breves minutos. Solamente quiero traer un pensamiento sobre estos versos, trayendo a colación algo que he estado viviendo en estos últimos días. Así que, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es Dios del cielo, es viva. Y en ella encontramos vida y ella es aliciente a nuestras almas. Permite que esta palabra sea de bendición a cada persona que eventualmente estará escuchándola, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, habla al corazón de el que necesita una palabra en esta preciosa noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta preciosa noche, durante estos últimos días, siempre pienso sobre qué tocar, ya sea un salmo o un proverbio, como bien se titula el programa, Desmenuzando Salmos y Proverbios. Y en esta preciosa noche, pues el verso que más, ¿verdad?, pensaba y meditaba era este verso donde el salmista comienza este salmo diciendo pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Estos versos, esa primera estrofa, estos primeros versos, estas primeras palabras que el salmista usa aquí, tocan lo más sensible del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos no nos gusta esperar. Cuando el salmista dice pacientemente esperé en Jehová, para tú poder decir esperé en tiempo futuro, que esperaste en el tiempo pasado, en tiempo presente, y hablar en tiempo pasado de que esperaste, fue porque pasó. Fue porque tuviste que haber esperado. En el caso del salmista, el salmista habla porque él tuvo que esperar. Dice, pacientemente esperé en Jehová. El detalle aquí es que él esperó en Jehová. Normalmente cuando uno está en una sala de espera, ya sea esperando cualquier tipo de servicio, ya sea porque uno va al banco, porque uno está haciendo la fila para pagar algún tipo de compras, cuando uno va al médico, en cualquier tipo de servicio, tramitar cualquier gestión gubernamental, en cualquier lugar usted tiene que esperar. Y cuando a usted le dicen que lo van a atender a cierta hora y no la atienden, comienza la desesperación, comienza la incomodidad, comienza uno como a ponerse incómodo, ¿verdad? La paciencia se va agotando. Uno comienza a ponerse a veces hasta de mal humor cuando está en ese proceso de espera. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Por qué pacientemente? A mí no me gusta esperar. Y creo que a la mayoría de las personas tampoco. En estos días, yo pasé por la experiencia de que me tuvieran que practicar una biopsia en el seno, pues porque encontraron algo y tanto el ginecólogo como el cirujano querían estar 100% seguros que no pasara nada malo. Cuando primeramente el ginecólogo me comenta que me va a enviar al cirujano para que el cirujano determinara si me hacía la biopsia o no, porque habían encontrado unos pequeños quistes en el lado derecho, pues yo lo tomé como que, ok, no hay problema.
Sí, al principio estuve reacia y dije que no me iba a practicar ninguna biopsia si era algo que no era necesario, porque para qué hacer un procedimiento si se entendía que no era, ¿verdad?, necesario, que era algo que realmente se necesitara, que fuera algo obligatorio. Pues porque yo no iba a permitir, ¿verdad?, que mutilaran mi cuerpo ni que tampoco hicieran ningún tipo de invasión en mi cuerpo si no era necesario. Pero entonces cuando voy al cirujano, que el cirujano me explica el por qué quiere hacer mi biopsia, al principio me chocó cuando me dijeron que me iban a practicar una biopsia, pero igual yo he estado tranquila. No fue hasta que me tocó el momento del procedimiento de la biopsia, eso fue en estos días. Yo fui tranquila, confiando siempre en Dios. He aprendido de que todo lo que le pasa a uno es porque Dios lo permite y Dios sabe todo. Para llegar a esas conclusiones he tenido que pasar por muchas circunstancias. Así que decidí que esta noticia de que me iban a practicar una biopsia porque habían encontrado algo, y entonces máxime cuando el cirujano, él muy sabio, muy profesional, muy empático, me dice pues que la probabilidad es demasiado muy alta de que sea benigno, de que no sea nada grave. Y entonces eso me dio calma, me dio esa serenidad cuando me hizo la visita de primer inicio. Entonces, cuando él me explica el por qué él quiere hacer la biopsia, él me explica que es que lo que él ve en la masa, pues es no lo que le preocupa, pero sí es lo que quiere asegurarse de que esté todo bien por la forma en que luce la masa. Entonces, cuando me da la cita, pues me da la cita entre 2 semanas para practicarme la biopsia, me practica la biopsia y no es hasta que estoy en el procedimiento que los nervios me atacan, que las sensaciones, los pensamientos me invaden, el nerviosismo, el estómago se me revolcó durante el procedimiento, algo sencillo, pero no deja a mí por lo menos no me deja, me impresionó, me sentí sola en ese momento, estaba sola y muchos pensamientos me pasaron por la mente, pero aún así yo dije, Dios, todo está en tus manos, tú tienes el control de todo. Le di las gracias al cirujano, a la enfermera, muy buenos. Y, ok, ahora es que viene. Ok, vamos a darte entonces la cita para que te den los resultados. Entonces, en este proceso de esperar a que llegue ese día en específico, son 2 semanas. Entonces, he tomado esto con una serenidad y una confianza en Dios de que todo va a estar bien. Y yo así lo creo. Pero no puedo negar que en la espera, mientras pasan los días, los pensamientos negativos están llegando. Y aún así, yo trato de mantenerme confiando en Dios sobre toda cosa, sobre aún los temores que yo como ser humano puedo tener. Pero me siento en paz, que es lo más importante. Entonces, cuando yo meditaba en este salmo, que en una ocasión prediqué sobre él, sobre cuando Dios dice que no, porque cuando nosotros, ¿verdad?, queremos que Dios obre a nuestra manera, a nuestra forma, y no en nuestro tiempo, y Dios no lo hace en nuestro tiempo, pues entonces nosotros comenzamos a impacientarnos. Es normal que uno llegue, ¿verdad?, a la impaciencia y que la desesperación toque a nuestras puertas porque somos seres humanos. Entonces,
Entonces, esta actitud del salmista, cuando dice pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hace pensar en cuando yo estoy trabajando y los nenes, pues yo trabajo en un cuido de niños y yo soy la directora, gracias a Dios, y estoy en contacto con ellos constantemente y también trabajo con ellos directamente. Y hay a veces que estoy con ellos y ellos empiezan a llamarme teacher, 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 teacher. Y hasta que yo no les hago caso, ellos no cesan de llamarme. No me llaman por mi nombre, son muy pocos los que me llaman por mi nombre, pero sí me dicen teacher. Y entonces es tanta la desesperación que me da a mí porque ellos no cesan de llamarme, que los tengo que atender. Y entonces yo normalmente, como ellos son mucho más pequeños que yo, porque lo que tienen son 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, y hasta 4 y 5, o están sentados también, pues me tengo que bajar a su nivel. Tengo que establecer el contacto visual. Tengo que, ¿verdad?, acercármeles, hacer ese contacto face to face con ellos para preguntarles qué tú quieres, para que entonces se calmen y dejen de estar insistiendo en llamarme. Yo pongo, ¿verdad? Esto es lo que yo visualizo a Dios de esta misma forma, porque cuando nosotros estamos clamando a Dios, llega un momento en que hay una pausa y no es porque hemos dejado de clamar, sino es que llegan procesos en que uno comienza a cambiar la oración o nuestros sentimientos y nuestras actitudes comienzan a cambiar porque Dios las transforma y Dios va tratando con nosotros. Porque en el proceso, en el camino del proceso, van a haber diferentes etapas, por ponerlos así. Nuestros procesos, nuestra vida va a tener diferentes etapas en cada circunstancia. Y entonces esas circunstancias nos van a llevar a nosotros a cambiar nuestra oración, a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de esperar en Dios. Por eso el salmista dice, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. O sea que cuando Dios toma la iniciativa de responder, lo hace de tal manera que tú entiendas que Él no ha dejado de cuidarte, que Él no ha dejado y no ha perdido la noción del tiempo por lo que tú estás pasando o por lo que yo estoy pasando. Siempre Dios me ha enseñado, Sheila, el que las circunstancias te muestren, te hagan sentir o te estremezcan a tal punto que tú pienses que yo no estoy ahí. No es así, porque Dios no trabaja en base a nuestros sentimientos. Por eso es bien importante que cuando nosotros estemos pasando por situaciones que nuestros sentimientos se ven afectados más directamente, porque siempre vamos a afectarnos emocionalmente, porque el ser humano es sensible, es emocional, está cargado de emociones, de alegría, de tristeza, de enfado, de coraje, de todos los sentimientos habidos y por haber, buenos o malos. Y siempre vamos a estar en una lucha y siempre vamos a estar aflorando diferentes sentimientos. Pero hay ciertas ocasiones que van a haber situaciones que nos van a golpear más duros o más duras que otras situaciones. Entonces, estas situaciones que nos estremecen quizás van a debilitar, por ponerlo así, o van a hacer más fácil que pensamientos negativos lleguen. Pero es entonces cuando nosotros queremos o debemos evitar que estos pensamientos tomen el control de nosotros. ¿Por qué? Porque tal es nuestro corazón que lo que nosotros pensemos y lo que nosotros deseemos y lo que nosotros llevemos aquí y lo pasemos por aquí, como dice Proverbios establece y dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto es tan importante comprenderlo, ¿sabes por qué? Porque la gente me pregunta, ¿estás bien? En una ocasión, cuando me dieron la noticia, mi esposo me preguntó,
¿estás bien? ¿Estás tranquila? Yo sí, estoy bien, estoy tranquila. Me preguntan, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Estoy bien. Ahora bien, el que uno diga y el que uno exprese estoy bien y me siento bien, no necesariamente implica que uno no esté atravesando algo internamente, pero sí cuando tú aprendes que el poder de lo que tú hablas o el poder que tienen tus palabras y de lo que tú dices es tan poderoso que te puede afectar a ti mismo, entonces uno comienza a cambiar el vocabulario. Y entonces estoy bien, aunque quizás tengo luchas, aunque quizás viene la duda, aunque quizás vienen diferentes pensamientos y aunque a veces me sienta un poquito quizás con ganas de llorar o quizás esté en cierta forma preocupada, pero no permito que estos pensamientos traten de hacer un torbellino en mí y les pongo un stop. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Cómo? Entendiendo y comprendiendo que todo lo que nos pase, Dios tiene el control. Diciendo como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no puedo adorar a Dios por lo que Dios me da. Yo adoro a Dios por lo que Él es. Independientemente de lo que Él haga o deje de hacer en mi vida, Él es Dios y Él merece gloria y Él merece honra. Eso lo he comprendido a la saciedad. Aunque quizás hayan personas que piensen que el que tú ores y el que tú tengas fe significa que tú vas a mover a Dios a hacer lo que tú quieras. Y quizás a lo mejor me van a decir, pero es que la Biblia dice que podemos pedir y que os será dado. El mismo Jesús dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Y Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Ahora bien, cuando nosotros pedimos, ¿está la fe de por medio? Claro que sí. Y Dios puede obrar. Pero hay una voluntad absoluta. Y quizás hayan personas que puedan decir, está la voluntad permisiva, está la voluntad absoluta. Para mí, la voluntad de Dios es absoluta en todo momento. Lo que sucede, lo que no sucede es la voluntad absoluta de Dios. Quien quiera estar de acuerdo o no, tiene la libertad, ¿verdad?, de pensar diferente. Pero en mi experiencia de vida, he entendido que la voluntad de Dios es completa, es absoluta en mi vida y en lo que a mí se refiere y en todo lo que a mí me ha pasado. Y yo obro y yo camino y yo hago creyendo en que Dios me permitirá hacer lo que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que Él ha determinado o de acuerdo a lo que Él permita que yo haga. Y no es fácil decir, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor, oyó mi clamor. ¿Por qué? Porque en el proceso de esperar va a llegar el momento en que uno quiera salir corriendo. Pero qué bonito es que en medio de ese clamor, de esa llamada a Dios, el salmista reconoce y entiende que él se inclinó, que no solamente se inclinó, sino que lo sacó del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso afianzó mis pies sobre roca y consolidó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Este proceso que el salmista habla aquí es un proceso que muchos de nosotros pasamos, porque para que Dios se incline, para que haya una acción, aunque esto es algo figurado, esto no es algo literal, pero es una acción que podemos pensar que Dios hace o que una persona hace cuando tiene que recoger algo, cuando tiene que sacar algo, o cuando tiene que sostener o coger algo del piso.
Y el salmista aquí describe a profundidad en cuál era la situación y cómo era la situación que él se encontraba. Y dice que el pozo era de desesperación, porque cuando uno está en la espera, uno se desespera. Porque cuando uno está en el proceso de esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas y no lo que yo quiero ni cómo yo lo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida, entonces la desesperación, la duda comienza a llegar. El que no le llegue la desesperación y se mantenga firme y fiel, creyendo en todo momento, gloria a Dios y aleluya. Pero de que hay personas, y yo soy una de ellas porque me considero un ser humano típico, me va a llegar la desesperación, y más si yo estoy consciente que el esperar no es mi fortaleza. Pero qué bonito es poder entender que de esa desesperación, de ese lodo cenagoso, fue Dios el que sacó, fue Dios el que agarró, el que con su mano, el que con su poder saca la desesperación, saca la duda, saca la tristeza, comienza a curar, comienza a dar ese refrigerio, comienza a dar esa paz, comienza a intervenir directamente con el ser humano, a tal punto de que el salmista dice, y afianzó mis pies sobre roca. Cuando nosotros vemos, cuando dice roca, la roca, quien tipifica la roca en la palabra es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a de que puso mis pies sobre una roca, o sea, de la desesperación, de la pudredumbre donde yo estaba, del proceso difícil por el que yo estaba pasando, porque no necesariamente es pecado. También puede ser una situación, ¿verdad? Difícil, porque se está en desesperación, si está en lodo cenagoso, cuando uno, ¿verdad? Está en pecado, pasa lo mismo porque espiritualmente uno se desecha, uno está en el piso, uno necesita que alguien vaya a socorro de uno. También se puede entender como ese acto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Y también se aplica a las situaciones particulares que nos pasan. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos llevan a ese lodo, a ese agujero donde uno piensa que no hay luz, que uno se siente que necesito respirar, aunque uno diga que uno tiene fe y aunque uno diga que uno tiene a Dios. Pero qué bonito es entender que en medio de ese pozo va a haber alguien al quien tú le vas a llamar y va a acudir en tu socorro y te va a poner de pie, te va a estabilizar, va a sanar tu corazón, tu alma, tu cuerpo, si lo tiene que así hacer. Y esto va a producir en nosotros un cántico, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, nosotros debemos no solamente de agradecer a Dios y de alabarlo y de darle gloria y honra por lo que Él hizo, sino también de compartirlo. ¿Verdad? Uno de los propósitos del Evangelio, por eso es que se le llaman buenas nuevas, es de compartirlo con todo el mundo. De la misma forma, las cosas que Dios hace con uno las tiene que compartir, porque esto hace que otros también crezcan en fe y entiendan de que en diferentes situaciones Dios obra, y que hay a veces que uno piensa que uno está pasando por una situación que es la peor, cuando hay otras personas que están pasando por otras situaciones también difíciles y toman, ¿verdad?, una actitud diferente. Y dice, verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando dice la palabra, ¿verdad?, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando Jesús también sanaba, tanto salvaba y sanaba en su pleno ministerio, la mayoría de la gente lo que hacía era ir y a contar lo que Jesús había hecho, la sanidad que Dios había hecho, lo que Jesús, les había dicho. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra, provoca en nosotros un gozo de que queremos compartir
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice aquí, para ir terminando, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los rebeldes ni a los que se desvían tras la mentira. Y yo voy a saltar al 17, que dice, y aunque yo estoy afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Cuando yo leía esto, yo decía, pero dice pacientemente esperé en Jehová y termina diciendo no te tardes. Volvemos a lo mismo, en el proceso de la espera va a llegar la desesperación, pero nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, porque muchas veces no va a haber alguien que te lo diga. Hey, espera, como el salmista decía, alma mía, alaba a Dios. Oh, alma mía, tú tienes que alabarle. De la misma forma, nosotros mismos tenemos que decirnos a nosotros mismos, a nuestra alma, hey, espera en Dios. Espera en Dios porque Él, aunque tardare un poco, no es que tarda, pero para nosotros sí, es que todavía viene de camino, o es que todavía le falta, ¿verdad?, reafinar los detalles. Eso podemos pensar nosotros, pero sabemos que en la realidad de Dios, Dios no llega tarde. Las cosas pasan en su momento cuando tienen que pasar, porque Dios lo estableció así. Que la oración es poderosa, que a través de la oración suceden milagros, claro que sí. Y a través de la oración Dios también obra. Y a través de la oración hay sanidad, hay liberación. Y a través de la oración y de la fe conjunta y de la fe también y de la oración colectiva, claro que suceden cosas. Pero eso no quita que el que usted ore y que el que usted en ocasiones lo haga ya sea de forma colectiva o individual, no vea las cosas al momento. Por lo tanto, el que Dios no obre al momento no significa que Dios no lo está haciendo ni que usted no tenga fe. Simple y sencillamente tiene que esperar en el momento de Dios, en el propósito de Dios, y que la espera nos enseña a nosotros en ser agradecidos, que a lo que llega, lo que nosotros estamos pidiendo o lo que Dios nos va a dar, adoremos a Dios y le demos gracias a Dios. No es fácil uno esperar una contestación de unos análisis de salud que te van a decir si tienes o no tienes cáncer. A mí me pasó en un momento dado con la tiroides, tengo 4 nódulos en la tiroides y tengo que estar chequeándome todos los años para ver el progreso, ¿verdad? Y darle seguimiento a esto. Me hicieron biopsia y gracias a Dios salió negativo. De la misma forma, yo pienso que va a ser con estos resultados. Pero entonces viene el pensamiento, ¿y si no es? ¿Y si sale negativo? Pues sale negativo, sale positivo, como quiera, le voy a dar gloria a Dios. Si sale positivo, pues yo sé que vendrá negativo, en el nombre de Dios lo declaro. Pero ¿y si no es lo que yo espero? La gloria es de Dios también. A lo que voy es que estos procesos nos hacen a nosotros, ¿verdad? Y nos ponen en una situación de espera, que a veces desespera. Pero qué bonito es poder decir pacientemente, esperé a Jehová. Yo me voy a sentar y voy a contemplar su grandeza, su hermosura, y voy a cantarle y voy a alabarle y voy a testificar de lo que Él ha hecho mientras espero la respuesta, porque sé que Él se va a inclinar, porque sé que Él me va a responder, porque sé que Él hará su voluntad en mi vida. Que no importa cuánta sea la espera, porque quizás, ¿verdad? Ya yo sé el tiempo que tengo que esperar para los resultados, pero muchas veces en nuestras vidas hay otras circunstancias en donde no tienes un tiempo específico de espera. Y hay a veces que, ¿verdad?, pasan los años y las personas dicen, yo llevo muchísimos años orando por X o por Y situación o por X o Y persona, pero, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios de personas que han llevado entre poco, medianos o mucho tiempo esperando, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad medible que se pueden contar los años, y
Esto es algo relativo porque para lo que es para mí mucho, para otro puede ser poco. Para lo que voy es que hay personas que pasan más tiempo que otras y no cesan de orar. Esto no significa que no llegue la desesperación, esto no significa que Dios no va a obrar, esto no significa que uno no tiene fe. Lo que significa es que nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente en Jehová. Y mientras esperemos, agradeceremos. Mientras esperamos a la contestación de Dios, a que Él se incline, nosotros le debemos de dar gracias, gloria y honra. ¿Por qué? Porque la gratitud es una actitud que nos ayuda a permanecer cuerdos en medio de la desesperación. Y eso lo digo por experiencia propia, porque el ser agradecido en medio de una circunstancia difícil va a evitar que la desesperación haga nido y destruya las emociones, y esa desesperación se convierte en una ansiedad. ¿Por qué? Porque la actitud de agradecimiento dice: gracias, porque yo sé que en medio de este proceso tú me vas a dar la paz y pase lo que pase, tú tienes el control. En lugar de comenzar a maquinar y pensar constantemente en cosas negativas, la gratitud desecha y ayuda a desechar cosas negativas. La actitud de ser agradecido con Dios y ver las cosas, el ver el hoy como una bendición, el decir: Señor, gracias porque hoy me permitiste levantarme, caminar, tener manos, tener pies, porque uno no sabe qué pueda pasar en el mañana. Uno no sabe si uno se levante, uno no sabe si uno tiene un accidente, y no es que yo estoy siendo extremista o veo las cosas negativas, es que son cosas realistas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es agradecido, uno aprende a vivir el momento en el que tengo salud, en el momento en que tengo poco, mucho, y cuando hay mucho se es agradecido, y cuando es poco también, y no hay ese problema de ese disturbio emocional que provoca ansiedad y eventualmente lleva a uno a veces a enfermarse. A veces no siempre va a terminar en secuelas, las secuelas emocionales de las circunstancias nos van a llevar a tener consecuencias corporales somáticas en nuestro cuerpo. Así que la gratitud ante la espera nos ayuda a permanecer y a confiar en Dios. Así que Dios me los bendiga mucho en esta preciosa noche. Así que no importa lo que usted esté atravesando, cuánto tiempo usted lleva orando, cuánto tiempo usted crea que necesite seguir orando, siga confiando en Dios. No importa las circunstancias, no importa la situación, para Dios no hay nada imposible. Pero lo más bonito de todo es que no importa las circunstancias, Dios siempre se acercará, se inclinará a nosotros para escucharnos y socorrernos. Así que Dios les bendiga en gran manera. Así que eventualmente, si Dios permite, estaré compartiendo juntamente con ustedes cuando me lleguen los resultados también, que los resultados se supone que los tenga ya para el 16 de marzo, así que el 17 de marzo, si Dios permite, tendría el programa, ¿verdad? Si todo marcha en el orden divino de Dios, les estaré contando cuáles fueron los resultados, confiando en Dios, que todo esté bien. Así que Dios me los bendiga grandemente y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite y Cristo no viene antes.